presidente de la República, Lenín Moreno, quien está en Nueva York, dio ayer una entrevista a CNN donde se refirió a temas sobre el veto sobre el aborto en el COIP, juicios penales contra Rafael Correa, el caso de Julian Assange. Veamos parte de eso. Sobre la despenalización del aborto en casos de violación. El ser humano no es un ser que ha llegado al término de su evolución, es un ser en camino y cada vez hay muchos elementos que se añaden a su fisiología, a su psicología, a su anatomía, a su espiritualidad inclusive, que hay que tomarlos en cuenta. Su respuesta entonces a un veto presidencial para que se despenalice tengo un mes para hacerlo. Tengo un mes para hacerlo. Pero no lo saca completamente. Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Quiero pedir... ¿No lo descarta, verdad? Tampoco. Pues no, ni lo descarto ni lo acepto. Okay. Sobre Rafael Correa. Es necesaria la presencia del expresidente como para que responda a las acusaciones y muchas que tienen su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros. Él tendrá que responder. Lastimosamente creo que tiene vergüenza de hacerlo. Yo creo que debería dejar de avergonzar a la gente, a los partidarios que todavía tiene allá, y regresar y frentear, como siempre solicitó de los opositores políticos que estaban en el exterior, que regresen al país y respondan por sus acciones. Sobre Julian Assange. El Reino Unido acordó con nosotros en que no se iba a extraditar al señor Assange a un país en el cual corriera peligro su vida. Nosotros esperamos que cumpla ese compromiso. Hasta ahí va nuestra responsabilidad. El señor Assange lastimosamente había violado todos los principios de su asilo. Las reformas al COIP son una amalgama de cal y de arena. Analizaremos algunas con Stalin Raza, jurista. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Muchas gracias por la invitación. Desde hace 2300 años, con la civilización egipcia, se conocen las propiedades medicinales del cannabis, pero su uso como droga alucinante de diversión es prohibida. El uso medicinal de drogas ilícitas como el opio está sujeta a fiscalización. La redacción de la reforma al COIP es correcta, no está demasiado abierta al no precisar requisitos que podrían ser manipulados por el narcotráfico. ¿Se podría decir que es de cal entreabrir las puertas al narcotráfico? Sí, a ver, me parece que la regulación que tiene la reforma al COIP es apropiada. Por supuesto está sujeta a que otras disposiciones, otras leyes que no son las leyes penales, establezcan los mecanismos para el adecuado uso, para la adecuada prescripción y para la adecuada administración de estos medicamentos. Hay que notar una cosa, no es que se permite el uso de la marihuana con fines medicinales. No, la reforma que se hace al artículo 220 del COIP establece que tiene que haber un medicamento, un fármaco que tenga como principio activo el cannabis y el cannabis no psicoactivo, es decir, la marihuana excluida, y que además tiene que certificarse con un diagnóstico médico. Es decir, un paciente que tiene diagnóstico médico puede usar fármacos que están sujetos a registro sanitario, que tienen principios activos del cannabis, que no necesariamente es la marihuana. Es más, la marihuana no es por excepción, porque la marihuana sí es psicoactiva. Lo que se está despenalizando es el consumo de del cannabis no psicoactivo. Y, bueno, lo mismo pasa con la hoja de coca, no es la cocaína la que se despenaliza, son los derivados médicos de la hoja de coca. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la siembra? ¿Quién controla eso? Claro, la siembra, además, se está haciendo una reforma a la ley de drogas por la cual se saca del catálogo, de la lista de sustancias sujetas a fiscalización al cannabis que no tiene el principio psicoactivo, es decir, no a la marihuana, sí al cáñamo, sí a otras variedades de la familia de las canábicas que puedan ser sembradas, procesadas, incluso industrializadas y hasta exportadas para fines medicinales. Pero esto no quiere decir que no deban existir tanto disposiciones reglamentarias, tanto adecuación de la propia ley de drogas, que queda un poco coja con esta reforma, y también, por supuesto, de las normativas que expidan los ministerios de salud, de agricultura, de industrias, para regular y no permitir que se filtre por acá ni el narcotráfico ni el microtráfico, que el propósito sea exclusivamente con eso, con fines medicinales, y cuando haya un diagnóstico médico de por medio. La penalización del uso del suero líquido de leche criminaliza una actividad legítima
comprende también a los productos importados. ¿Es de Arena? ¿Debe el presidente ejercer el veto total o el modificatorio? Sí, evidentemente es de Arena y de Arena pesada, porque es inconstitucional por los 4 costados. No viola ningún bien jurídico, es decir, se incumple el principio de lesividad. Es expansiva porque utiliza el mecanismo más agresivo del Estado, que es el derecho penal, para tratar de controlar una actividad económica, es decir, viola el principio de mínima intervención penal. No fue aprobada en los 2 debates que tenía que haberse aprobado, se fue introducida a último momento. Entonces, esa norma es absolutamente inconstitucional, además de inconveniente, y ojalá el presidente tenga el buen juicio de vetarla en el documento que tiene que enviar a la Asamblea en 30 días. Al comiso a terceros para delitos contra la administración pública lo considera de cal, pero de Arena a la exclusión de la incautación sin sentencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es interesante lo del comiso en contra de terceros, a pesar de que ya existe la figura en el propio Código Penal del enjuiciamiento a los testaferros y el testaferrismo, tanto en los casos de lavado de activos como en el caso de delitos de drogas. Por eso sí, es interesante, la figura se ha introducido bien, pero lo sorprendente, lo asombroso es que los asambleístas en cambio introducen la famosa figura del comiso sin condena y excluyen de esta figura a los delitos en contra de la administración pública. Incluyen a otro tipo de delitos, pero no a los delitos en contra de la administración pública. Entonces, si se quiere decir que esta es una herramienta para la lucha contra la corrupción, me parece que se le está confundiendo al país, ¿no es así? O sea que es una mentira en la práctica, sí, pues. A la exclusión de los regímenes penitenciarios semiabiertos y abiertos para cierto tipo de delitos, lo considera de Arena. ¿Por qué contribuirá al hacinamiento carcelario? ¿Cuáles son esos delitos? ¿No se abusa de ellos? De estos regímenes. Primero porque vulnera el principio de igualdad. Segundo, porque estigmatiza en función de la gravedad del delito. Mire, cuando una persona entra a la cárcel y ya va a cumplir la sanción, va a cumplir la condena, está en igualdad de condiciones porque ha cometido un delito y entonces está privado de su libertad y ahí adquiere igual estatus de derechos al régimen penitenciario, tanto abierto como semiabierto. Excluir de estas conductas a ciertos tipos de delitos, por graves que parezcan ser, resulta contrario al principio de la igualdad y además impráctico porque va a contribuir también al hacinamiento. Si lo que se quiere al manejar los regímenes semiabiertos y abiertos es precisamente poder descongestionar las cárceles y hacer que las personas cumplan con las condenas en estas modalidades de regímenes, pero bajo la supervisión y el control tanto del régimen carcelario cuanto de la policía y de la función judicial. Eso debería fortalecerse, no limitarse. Sobre mostrar los rostros de los acusados en delitos flagrantes. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? A ver, ahí me parece que existe un exceso de entusiasmo. Parece que pusieron eso para darle gusto a la alcaldesa de Guayaquil, al Partido Social Cristiano, pero me parece que finalmente eso no se está produciendo. ¿Por qué? Porque se establecen 2 condiciones. No es que mañana a la persona que roba el celular o que acosa en el medio de transporte público se lo va a poder exhibir ante las cámaras. No, eso no es así. Esto queda reservado para cierto tipo de delitos, delitos en contra de la propiedad con muerte y delitos en contra de la vida, es decir, delitos graves. No están, por ejemplo, los delitos en contra de la administración pública. Y luego están sujetos a la calificación de la legalidad de la flagrancia. ¿Cuándo se produce la calificación de la legalidad de la flagrancia? Después de que el juez de flagrancia ha hecho una audiencia en la que ha escuchado al fiscal y al acusado y ha establecido que el delito es efectivamente flagrante. Solamente ahí se podrá exhibir el rostro del presunto delincuente, que además conserva, por supuesto, su presunción de inocencia. Así es que no es tan rápido ni tan fácil como que cuando se aprende a un delincuente o presunto delincuente en delito flagrante se puede exhibir su rostro ante las cámaras. Stalin Raza, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor Pinalgot. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Conmigo hasta el próximo lunes.